Bueno, muchachos, retomando ya el tema del estrés, voy a continuar aquí con la presentación. Ok. Entonces, como les venía diciendo, desde un enfoque ya psicológico, es entendido como una reacción adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la persona está interactuando. Es decir, que el estrés es un motor para la acción que impulsa a la persona a responder a los requerimientos y exigencias del entorno. También podemos hablar de un estrés positivo. No sé si ustedes han escuchado ese término, estrés positivo. No. Cuando el entorno que rodea a una persona impone un número de respuestas para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las habilidades para enfrentar y se convierte en un riesgo para la salud. Esperen que aquí me están pidiendo. Y se convierte en un riesgo para la salud. Hablaremos también de un estrés con consecuencias negativas. ¿Sí? Es decir, ese estrés positivo es aquel que me impulsa a mí a hacer mejor o a hacer mejor cierta actividad. Ya cuando es un estrés negativo, es aquel que me va a acarrear consecuencias negativas para la salud. Ahí es donde hablamos de dos tipos de estrés. ¿Sí lo habían escuchado o no? Sí. Pero sí me No. entendieron. Sí. Sí me entendieron la idea. ¿Sí? Pasamos ahora a ver las consecuencias del estrés. Los efectos y las consecuencias del estrés ocupacional pueden ser muy diversos y numerosos. Algunos también pueden traer consecuencias primarias y directas. Otros, la mayoría, pueden ser indirectas y constituir efectos secundarios o terciarios. También unas son sin duda resultados del estrés y otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno. También pueden ser positivas, como el impulso exaltado y el incremento de la automotivación. Cuando estamos estresados, a veces ponemos cara de aburridos, no nos dan ganas de hacer ciertas cosas, nos volvemos más amargados, respondemos de manera grosera, nos desquitamos de pronto con nuestros familiares, ¿sí? Eso también suele pasar. Muchos son disfuncionales y provocan desequilibrio y resultan también potencialmente peligrosos. Una taxonomía de las consecuencias del estrés serían estas consecuencias: los efectos subjetivos, los efectos conductuales, los cognitivos y los efectos fisiológicos. Cuando hablamos de efectos subjetivos, viene representado por la ansiedad, la agresión, la apatía, el aburrimiento, la depresión, la fatiga, la frustración, la culpabilidad, la vergüenza, irritabilidad, mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza, tensión, nerviosismo, soledad. Entonces, cuando hablamos de efectos subjetivos del estrés, vienen todos esos de tipo negativo, ¿cierto? Cuando hablamos de conductuales, es la propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. Ya eso podemos hablar, es como si fuera de pronto una crisis de nervios ya, que puede acarrear el estrés. Los efectos cognitivos es la incapacidad para tomar decisiones, concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y un bloqueo mental, cuando la persona no se encuentra en sus condiciones óptimas, y también la carrera de lo que es la inseguridad, como una principal característica. Y ya por último son los efectos fisiológicos. ¿Quién tiene un niño o alguien por cerca que está hablando? Que no veo como para... Yamile. No veo aquí para activar... Bueno, ya dejo de sonar. Los efectos fisiológicos se ven en lo que es el aumento de las corticoides, catecolaminas en la sangre y en la orina, la elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, los incrementos del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, la sequedad de la boca, la exudación, la dilatación de las pupilas, la dificultad para respirar, escalofríos, nudo en la garganta, entumecimiento y escozor de las extremidades.
¿sí? Ya son más de tipo fisiológico. ¿Entendieron cuáles son esas consecuencias según la taxonomía por el estrés? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, hay unas características también de tipo personal, ¿sí? De manera complementaria y en relación directa con los factores de riesgo psicosocial, se encuentran también los factores moderados o variables asociados inherentes a cada uno de los miembros de una empresa como persona y que determinan el grado de incidencia y en la salud. También el interés que comporta estas relaciones permitirá hacer previsiones del efecto de ciertas agrupaciones de estresores sobre el individuo. O sea, otras características de tipo personal, ya no son tan laboral, que afectan el estrés de una persona y que afectan de este modo su parte laboral. ¿Sí? Por eso es indispensable tener presente lo que es el perfil psicológico del individuo. Hace referencia a todas las variables propias del individuo. El sexo, porque determina las diferencias biológicas y físicas y son muy diferentes a los roles establecidos socialmente. Sí, de pronto un trabajo que sea más común que lo ejecuten hombres, entonces en ese momento llega pronto una mujer, entonces ahí se tiene un poco en cuenta el tema del sexo. La edad en sí misma no es fuente de riesgo, pero es una característica que modera la experiencia del estrés. La personalidad tiene relación con nuestra forma de ser, ya si es introversión o extroversión, las características cognitivas, comportarnos y reaccionar ante los semejantes en distintas situaciones. La vulnerabilidad ante las diversas circunstancias laborales está determinada por cómo cada persona afronta o enfrenta las demandas de su entorno, así como por ejemplo, la toma de control interno o externo. Tolera también la ambigüedad de importancia y valor a lo que no es. Esto lo hace porque se implica en las diferentes situaciones de la vida, en expectativas y metas personales. Sí, la personalidad es como, ya es un factor muy importante porque determina también la fortaleza de la persona. Están también los antecedentes psicológicos. Esa está relacionada con la historia de aprendizaje del individuo y los casos o enfermedades familiares. Los factores exógenos son todas aquellas variables del entorno del ser humano que se encuentran en asociación o relación directa con la calidad de vida del individuo. Y la vida familiar porque incluyen las relaciones con los padres, hermanos, hijos, tíos, esposa, primos, etc. Y en esas diferentes problemáticas que tenemos en nuestro entorno familiar. De este modo así, pasamos ahora a los riesgos mecánicos. ¿Les quedó alguna duda con los riesgos psicosociales? No, señora. ¿No? Bueno, vamos bien. Entonces, con los riesgos mecánicos, ese tipo de riesgos pueden producirse al llevar a cabo acciones que requieren utilizar herramientas. Voy a colocar aquí el cuadrito para que puedan apreciar. Bueno, ahí, como para que puedan apreciar los diagramas de abajo. Los accidentes que se pueden producir debido a este tipo de riesgos son aquellos en los que se producen lesiones corporales como golpes con objetos proyectados o desprendidos, quemaduras, también están los cortes, cualquier tipo de contusión, aplastamientos y suelen también tener mayor problemática al llevar a cabo trabajos en altura, también superficies inseguras, un mal uso de las herramientas y el uso de equipos defectuosos también entraría ahí. También por eso debemos asegurar siempre de revisar lo que es la maquinaria con la que se trabaja para evitar así los accidentes o incidentes. Se previene también tomando en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo ha de estar con una etiqueta y cumpliendo también con unos requisitos que garanticen su seguridad. Por lo general se le hace una hoja de vida a la maquinaria o el equipo que se vaya a utilizar. También siguiendo las instrucciones del fabricante para que así puedan instalarlo apropiadamente o hacer un mantenimiento respectivo, saber cuándo se le hizo el mantenimiento, eso está en la hoja de vida para programar así dentro de todas las actividades rutinarias en la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quedamos claros con los riesgos mecánicos o tienen alguna duda? ¿Algún ejemplo que me quieran dar? ¿Algún aporte? Los escucho.
Por ejemplo, en estos riesgos mecánicos también aplica lo que usted mencionaba, que en otros casos se llama la preinspección de los elementos de trabajo, ¿sí? O el equipo de trabajo, que dice que Sí, para minimizar los riesgos hay que supervisar cómo se encuentra el objeto. Como usted mencionó también, hay una hoja que se llama, bueno, se la llama hoja de vida, ¿no? sí, Pero pues depende sí, cómo lo manejen. sí, es una hoja también en donde se toma en cuenta el tiempo del mantenimiento perdón, cada cuánto tiempo se le hace el mantenimiento y quién lo usa, a cargo de quién está. Entonces, en caso de que ocurra un accidente, también pues la empresa sabe a qué personal estaba utilizando en ese momento ese equipo, ¿no? Y por Sí, ejemplo, en seguridad ocupacional también he visto que se toma mucho en cuenta hasta la vida útil de los extintores, que también se incluye también en la supervisión de eso también. claro, ahí entra dentro de lo que son los primeros auxilios o tener lo que está determinado en las brigadas de emergencia, cuando se forman brigadas de emergencia. Igual el personal de seguridad de salud en el trabajo que está a cargo debe garantizar que los extintores también estén recargados y porque eso tiene una vigencia, hay que estarlos recargando. Lo mismo, revisarlos si están en buen estado, porque hay veces que los manipulan más y se escapó todo el polvo. Entonces es eso, hacer un seguimiento. Ustedes tendrán que manejar muchos formatos, inspecciones, controlar el tema de las ATS para cuando es con personal operativo, los permisos de trabajo para ciertas actividades, conocerlas, darles sus charlas iniciales para evitar todo ese tipo de riesgos. Por eso los dejé de último, porque están los riesgos biomecánicos, están muy relacionados con los mecánicos, el psicosocial, también tienen que manejar personal, saber tratar al personal, ¿sí? Porque son todos personas, todos deben, por favor, ¿sí? Saberlos tratar. Por eso la parte psicosocial es tan importante. Ahí el trato que ustedes tengan con su personal, ellos le van a responder. Todo es recíproco en nuestra vida. ¿Sí? Y ahorita pasamos a lo que son los riesgos ambientales. Pero pues quiero como dejar claro este tipo de riesgos que son muy importantes. Los físicos, los químicos, los biológicos, sí son importantes porque empiezan a darle a ustedes como la base de la teoría de todo el entorno o todo lo que llevan o lo que son los riesgos en la parte laboral. A veces nos enfocamos en uno solo y no vemos lo amplio que es. Y que en el momento en que ustedes lleguen a laborar en ese tema, van a manejar muchos formatos, muchos protocolos, muchos instructivos, procedimientos, y pues van a aprender más dependiendo en el área en el que estén trabajando en eso. ¿Quedamos claros ahí o hay algún Disculpe, disculpe, quería hacer una pregunta ahí en sí? relación a los formatos. Nosotros vamos a tener como instrucción por parte de usted de cómo diligenciar ciertos formatos o cómo identificar, dependiendo del área de trabajo, la clase de riesgo a la que se encuentra el trabajador, ¿verdad? Sí, también O- se puede hacer. La idea es que, pues, lastimosamente aquí, pues, no puedo colocarlos a ustedes a que me expongan, pero vamos a ver lo que es la prevención y también las medidas correctivas para todo ese tipo de incidentes que se pueden presentar. Vamos a ver lo que son enfermedades laborales, accidentes laborales, cómo vamos a empezar a lo que es prevenir y corregir. Quiero que les quede claro lo que son medidas preventivas y medidas correctivas. Eso lo vamos a ver. ¿Sí? Ya pues, digamos, yo se los voy a dar de manera general para que ustedes entiendan. Pero darles así un formato en específico que yo le diga a Wilfredo, mire, usted me tiene con este formato usted me va a aceptar que me digas, no porque depende de cómo lo maneje cada empresa. Usted va a llegar a una empresa y ellos le van a decir, mire, estos son los formatos de inspección, entonces usted se tiene que adaptar a esos formatos. ¿Sí? Por eso yo no les voy a dar ahorita un formato para que ustedes me hagan una inspección, no. ¿Sí me hago entender? Pues yo digo que sí sería bueno porque ya uno tendría una idea, ¿no? Sí, Creo yo. sí, pero vuelvo y les digo, depende el enfoque o hacia qué tipo de actividad. Porque ustedes van a elaborar y, por ejemplo, Wilfredo tiene cierta relación con ciertas actividades porque él trabaja en Veolia. Pero de pronto Ricardo me dice que él trabaja en migración, ¿sí? Entonces hay otro tipo de, digamos, de Sí, inspecciones señora, que en se hacen migración. ahí.
Entonces, también se puede hacer esa actividad dependiendo del sector al cual le vayan ustedes a hacer la evaluación. No, ya le entendí, profe. Por lo menos también usted mencionó hay que aprender a distinguir los riesgos y cómo evitarlos. Se me olvidó la otra palabra, pero entonces era Las medidas preventivas y preventivas y correctivas. correctivas, correcto. Porque Entonces, voy a enfocarme en eso, en que ustedes sepan diferenciar eso, porque hay veces que ustedes lo toman como si fuera lo mismo. Y no, una medida preventiva es la que me va a ayudar a usted a prevenir o a mitigar un impacto o un accidente que se pueda presentar. ¿Sí? ¿Cómo voy a prevenir yo que Samari cuando me suba por esas escaleras no se me vaya a caer? Entonces lo voy a hacer que ustedes traten de ampliar un poquito en esa cabecita todas las opciones que pueden haber. Entonces que ustedes me digan, ah, no, mire, yo puedo hacer esto, Mayra va a salir con otra idea, Ricardo va a tener otra idea, no todos van a ocupar todo y vamos a ampliar todas esas medidas preventivas que podemos tomar. Pero ¿qué pasa si Samari resulta que listo, me subió bien a la escalera, no problema, pero bajando se me cayó y tuvo una accidente? Vamos a mirar a ver cómo vamos a hacer qué. Primero, vamos a tomar qué, una acción correctiva y vamos a entrar a hacer una evaluación de ese accidente que tuvo Samari. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué teníamos como medidas preventivas? Pero ¿por qué Samari se me cayó? Vamos a hacer una evaluación de por qué ella se me cayó. Entonces, ahí eso sí lo vamos a entrar a analizar. Ustedes van a definir qué tipo de riesgo quieren tomar, en base a qué accidente, y ustedes van a decir, no, resulta que yo tenía, la capacité, y yo tenía las barandas de las escaleras, pero yo no puse un letrero de precaución, o bajé sin estar mirando el celular, o no use tacones. Bueno, hay diferentes campañas ya de tipo publicidad que pueden colocar en una empresa que lo ayudan a uno a curarse en salud. Pero resulta que Ricardo nunca me le hizo una capacitación a Samari, ni siquiera de inducción. Entonces, ¿qué vamos a pasar a tomar? Unas medidas correctivas. Vamos a mirar qué había, qué se hizo mal o qué faltaba. Si hay algo que había y hay algo que de pronto no se hizo del todo bien, pues, ¿qué vamos a reforzar o qué otra medida o qué otra acción vamos a establecer para que no me vuelva a ocurrir este tipo de accidente? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de diferenciar. Porque, digamos, ustedes van a tener unas medidas preventivas, pero el día que ocurran incidentes, accidentes, enfermedades laborales, ustedes van a tener que formular unas medidas correctivas, acciones correctivas para que no vuelva a pasar eso, y las tienen que llevar a cabo. Eso es como el curarse en salud para una empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Ya? Pasamos aquí a lo que yo les decía de los riesgos ambientales. Son los únicos que no podemos controlar, debido a que es una posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe. ¿Quién es el que tiene la bulla? Que no veo todas las... Bueno. Se puede producir un daño o catástrofe por acción humana o un fenómeno de tipo natural. Su origen también se pueden denominar a los riesgos naturales, que serían los que se manifiestan dentro de la naturaleza, como la lluvia, la tempestad, inundaciones, o riesgos también antropogénicos, que son los derivados de las acciones o actividades humanas. Por eso esto, pues aquí tiene cierta relación con la otra asignatura de control de gestión ambiental. Aquí vemos dos ejemplos en las imágenes, uno es por terremoto y el otro es por un huracán. ¿Sí? Entonces, los riesgos ambientales nosotros no podemos evitarlos. Entonces, ¿qué vamos a establecer? ¿Medidas de qué? De contingencia, Prevención. un plan de emergencia. ¿Cómo actuar en caso de un terremoto? ¿Cómo actuar en caso de un incendio? ¿Cómo actuar en caso de un riesgo de tipo público? ¿Sí? Que de pronto llegaron acá grupos al margen de la ley y tomaron rehenes. Bueno, todo tiene su brigada, entonces se van a establecer también sus planes de emergencia o de contingencia, dependiendo de cuál sea el caso en específico. Por eso siempre se debe hacer en una empresa un simulacro para cada uno de los riesgos que puede presentarse.
Siempre, al año debe haber al menos uno. Eso es un requisito de ley. ¿Estamos claros ahí? Sí, señora. Por último, también hay unos riesgos de seguridad, ya son más de tipo general. Por ejemplo, los mecánicos que se relacionan a los posibles accidentes que se pueden originar al utilizar algún equipo defectuoso, un uso erróneo de las maquinarias, piezas o entre otros. Está el riesgo eléctrico, ¿sí? Los que trabajan en la parte del sector eléctrico, al manejar los sistemas eléctricos de máquinas, equipos, o también el personal de, por ejemplo, de centrales, al manejar herramientas e instalaciones que tienen altos niveles de energía. Entonces, los que se manejan ahí tienen que tener una ARL con el riesgo de clase 5, ¿sí? No es un riesgo normal, aquí está, por ejemplo, un empleado normal, que puede ser 2, ya si es un obrero podría ser 3, pero en la parte del sector eléctrico sí es un riesgo de tipo 5. Está también los de tipo locativo. El locativo ya va enfocado al tipo de estructura, también a los elementos que componen los edificios o los factores que condicionan a la salud. Por ejemplo, los empleados que trabajen pintando maquinaria, que manejen mucho químico por medio de spray o aerosoles, tienen que tener unas instalaciones apropiadas, con buen escape y movimiento de todos esos gases para que no vayan a acarrear luego unas enfermedades. El público, lo que yo les comentaba como situaciones de secuestros, extorsión, atentados, delitos, violencia o acoso laboral que perjudican también la integridad de los trabajadores. Otros serían las alturas, los principales riesgos asociados también. Por eso es bueno que ustedes también hagan un curso de alturas, para que ustedes también sepan cómo inspeccionar un arnés, que si el arnés está certificado, el tema de los andamios lo mismo. Si ustedes se van a enfocar en el tema de seguridad, eso los va a complementar bastante. En el tema del tránsito, un suceso que produce en una vía, cuando una empresa cuenta con varios vehículos, tiene que tener un PES, que ese es un plan de seguridad vial, tienen que tenerlo. Tienen que tener capacitado lo que son los conductores, que el vehículo cuente con todo lo que son las herramientas, el kit para derrames, el kit de emergencias, el botiquín, y todo eso tiene una lista de chequeo, el personal esté en continua capacitación, lo mismo el vehículo, que tenga todos sus certificados. Y por último serían los espacios confinados. Sí, cualquier espacio con aberturas limitadas para las personas que trabajan de pronto en minas, la ventilación, si es natural o desfavorable, en el cual se pueden acumular también contaminantes tóxicos o que sí limita la entrada del aire. También resulta pues buscando que esté apropiada para que el hombre ocupe de manera permanente o continua ese espacio. Se le hace también un estudio para ver si la persona no sufre de claustrofobia. Todo eso tiene que ver a la hora de ingresar a cierto tipo de trabajos. O inclusive también aquellos que trabajan, cuando yo les mencionaba los riesgos físicos, lo que era la presión. Para eso no están preparados todos. Lo mismo en la parte de alturas. Si usted sufre de vértigo, no puede trabajar en alturas. Entonces todo eso tiene una estrecha relación y por eso yo empecé desde los físicos hasta estos últimos donde ya enfocan más hacia una actividad en específico. Estas son las referencias y no sé si tengan alguna inquietud con lo que ya se mencionó. ¿Alguno quiere dar un aporte o todo entendido? Todo claro. Entendido. Ah, bueno, muchachos, muchas gracias. Tengan buena noche.